Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Eh, Vamos a ser recurrente con un tema que lo hemos conversado muchísimas veces en este programa y tratar de aprovechar lo más que se pueda cada vez que nos visite un experto en esta cuestión. Y estamos hablando de la educación, entendiendo que la educación en la Argentina de hoy, en la Jujuy de hoy, no es un tema menor, absolutamente para nada. Lo hemos dicho muchísimas veces, la Argentina tiene un 60% de pobres, Jujuy un 65%, en la Argentina hay un 20% de indigentes, en Jujuy ese número es muchísimo más grande. Entonces la pregunta que nos hacemos es, estos chicos que nacieron en la pobreza o nacieron en la indigencia, ¿qué otro camino tienen para salir de esa condición que no sea la educación? Sin educación es imposible pensar que estos chicos van a salir de la pobreza o de la indigencia. Hoy nos va a acompañar un experto en esta materia, él es doctor en ciencias de la educación, me refiero al señor Guillermo Galán Peñalba. En 30 segundos estamos con él. Lo habíamos anunciado. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes Andrés. A toda la audiencia de Canal 2. Lo decía en la introducción, 60% de pobres en la República Argentina, ese número en Jujuy se dispara un poquito más, a 65, 20% de indigencia. Yo creo que sin educación es imposible pensar que estos chicos van a salir de esa condición. Es muy difícil pensar, digamos, que una población sumida en la pobreza y en la indigencia pueda por sí misma, digamos, poder construir las herramientas como sujetos y como ciudadanos en una sociedad posmoderna que le permitan salir de esta situación en la cual se encuentran sumergidos. La educación, digamos, es un eje fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas y posmodernas, lo cual requiere, digamos, que a nivel mundial todos los sistemas educativos avancen en la lucha, digamos, de lo que se denomina que es un flagelo, porque no es solo de la Argentina o de América Latina, sino que en el mundo lo único que varían, digamos, los índices, pero lo que tiene que ver con la deserción escolar y el fracaso escolar. Ahora, cuando yo leía el Pacto de Mayo, que firmaron todos los gobernadores, estaba ansioso para que aparezca algo que tenga que ver con la educación. Y apareció, y se lo leo textual. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. A mí me parece que acá faltan dos palabras. Falta la obligatoriedad y falta la gratuidad. Esas son las dos palabras, para mí, grandes ausentes de este Pacto de Mayo, porque a estos chicos que están en la pobreza y en la indigencia, si no le ponemos la obligatoriedad y no le garantizamos la gratuidad, nada me dice que vayan a estar dentro de una escuela. Yo le sumo una más, si quiere, Sí, a esto, cómo no. de acuerdo totalmente con usted, con la obligatoriedad y la gratuidad del sistema educativo en la Argentina, que es un emblema de nuestro sistema educativo desde 1884. Yo le sumaría, digamos, un sistema educativo no solo obligatorio y gratuito, sino inclusivo. Pero inclusivo, digamos, en nuestro contexto, entendiendo esa inclusión como una inclusión con calidad pero con equidad y una inclusión, digamos, con una perspectiva de género antirracista y que priorice o que procure la igualdad a nivel social y no solo a nivel educativo. Para nosotros, lo que estamos en educación y en la Facultad de Humanidades, que tenemos dos carreras de posgrado, una es una especialidad y la otra una maestría en educación inclusiva, todos los sistemas educativos en el mundo tienen esta prioridad o tienen este objetivo, esta visión a futuro de decir los sistemas educativos tienen que ser inclusivos, porque no solo deben procurar que las escuelas o los sistemas educativos
posibiliten que los sujetos construyamos los conocimientos en nuestras aulas, en nuestras clases, acompañado de maestros y directores, supervisores o todo lo que hace el sistema educativo, sino que debe posibilitar que todos y todas estemos en estas escuelas, ¿no? Y el Estado tiene la obligación de construir sistemas educativos inclusivos. Y esta es una discusión que no es nueva, es una discusión que nace en la década del 90, se profundiza en la década del 2000, en el 2010, en el 2020. Es más, nuestra Ley Nacional de Educación, la 26206, hay algo que caracteriza la ley y que es eje vertebrador del sistema educativo en Argentina, es la inclusión. Porque lo que hace es decir, digamos, todo lo que la escuela y el sistema educativo debe hacer para que todos los sujetos, todos los niños, todas las primeras infancias, nuestras adolescencias y juventudes transiten por los sistemas educativos y puedan lograr, digamos, esa terminalidad educativa. Porque claro, pero ahí tenemos el problema. Cuando empezamos a ver los números de la terminalidad educativa, nos agarramos los pelos. En la Argentina el 17% de los chicos terminan su escolaridad en tiempo y forma, sin garantizar que puedan comprender un texto o hacer una operación aritmética. Así es. Ese análisis que usted hace y que no es nuevo, digamos, porque los informes PISA, como todos los informes nacionales que hacen sobre los aprendizajes en los diferentes niveles del sistema educativo, dan cuenta, digamos, que la Argentina paulatinamente ha ido en un proceso de decrecimiento en cuanto a la calidad educativa, en una calidad siempre entendiendo con equidad, y uno entonces tiene que comenzar a mirar qué está pasando. Entonces, el qué está pasando nos lleva a mirar a tres ámbitos muy importantes, que tiene que ver, obviamente, un ámbito central que es la escuela, otro ámbito que tiene que ver con la sociedad, porque no podemos desvincular de las respuestas que dan las escuelas del ámbito social, y el otro ámbito es el ámbito político, el ámbito de la gestión y de la definición de la política educativa. Estos tres ámbitos son fundamentales, digamos, al momento de poder dar respuesta a por qué estos resultados de los aprendizajes en los diferentes niveles de nuestro sistema educativo. ¿Por qué nuestros estudiantes en primaria, en secundario y están llegando a superior, digamos, con muchísimas dificultades en cuanto a la lectura y a la comprensión lectora, ¿no? La introducción de las nuevas tecnologías es un elemento que suma a renovar las prácticas de enseñanza, pero si no son bien trabajadas y no son bien abordadas, también pueden incidir, digamos, negativamente en esto de que nuestras infancias y nuestras juventudes se conviertan en sujetos lectores que comprendan textos. Obviamente. Que esa es el otro desafío, digamos, no es simplemente leer. Y entonces, muchas veces en educación nosotros decimos que nuestros estudiantes pueden transitar por las escuelas, pero terminan siendo analfabetos funcionales, porque en realidad... Pero voy a otro número más grave todavía. Si yo tomo este universo del 17% de los chicos, lo tomo el total, a mí me va a dar que el 70%, un poquito más, un poquito menos, vienen de la educación privada. 70%. Sí, también. Solamente un 30% de la educación pública. Las problemáticas que atraviesan, o que atraviesan en este caso, los procesos de aprendizaje o los aprendizajes de nuestros estudiantes, no solo, digamos, es de una clase social. Si bien tenemos que entender que nuestro sistema educativo está profundamente segmentado y eso hace, digamos, que se genera la desigualdad al interior del sistema y al interior también, digamos, de nuestra composición social, pero la respuesta en general, como usted bien dice, de los aprendizajes, es una cuestión, digamos, que va entre la escuela pública y la escuela privada. O sea, la escuela privada no es que tienes números muchos más positivos o favorecedores en relación a la escolaridad primaria, ¿no? Entonces, yo le decía hace rato, bueno, tenemos que mirar qué está pasando en la sociedad. Y si uno mira a líneas generales, podemos decir, bueno, tenemos una sociedad, como usted bien ha dicho, 65 puntos de pobreza, 25 de indigencia, por lo tanto estamos hablando de un gran grupo social que no tiene las necesidades básicas satisfechas. Estamos hablando de
personas, en este caso de jóvenes adolescentes que se incorporan por una necesidad económica tempranamente al mundo del trabajo, y eso incide obviamente, digamos, en el abandono escolar y hace que no terminen su escolaridad obligatoria como es el secundario, y en muchas zonas rurales no terminan la primaria tampoco. Sí. En nuestro contexto eso es una realidad. Temáticas como el embarazo adolescente, digamos, también inciden, no solo inciden, digamos, en las niñas madres o en las mujeres madres, sino también, digamos, en los padres jóvenes, los varones que somos y que asumen la responsabilidad y que forman familia, digamos, a muy temprana edad. La situación de la familia, digamos, el hecho de la pobreza muchas veces hace que las familias se fragmenten. Flagelos como la droga y el alcoholismo, que en nuestro contexto, digamos, hace que tempranamente nuestras juventudes se inicien en el consumo, digamos, del alcohol, y del alcohol pasan a la droga. Es un combo explosivo. Es un combo, ¿no? Entonces después viene lo macro, que es la crisis económica, digamos, en la cual nos encontramos sumergidos desde la democracia y antes, digamos, pero que parece que es una continuidad y una naturalización en nuestro contexto. Y a eso después le tenemos que sumar no solo la violencia social, sino la violencia intrafamiliar y por último un mal de males que tenemos, que es la corrupción, ¿no? La corrupción a nivel político, en los diferentes estamentos. Entonces, como usted dice, es un gran combo de cómo estamos construyendo una sociedad, ¿no? Y esto es lo que le estamos transmitiendo en cierta forma a estas nuevas generaciones, a esas infancias que están en inicial, en primaria, en secundaria, ¿no? Entonces, poder abordar una temática como la deserción escolar o el fracaso escolar, obviamente que es necesario, digamos, que como sociedad comencemos a mirar qué estamos haciendo. Ahora, lo escuchaba atentamente, Guillermo, y me parece que el problema es de una complejidad tan gigantesca que me parece una irresponsabilidad dejar semejante complejidad y semejante combo explosivo únicamente en manos de la política. A mí me parece que es hora que los científicos comiencen a hablar, los expertos comiencen a hablar, los que están en el territorio, los que tienen números, los que analizan, los que estudian, porque si no, la verdad, honestamente, yo no sé cómo salimos de esto. La política, yo creo que en este sentido tiene, digamos, hasta cierto grado de soberbia, en el sentido de que creen que por tener el poder político o ser ministros o ministras o funcionarios en el sistema educativo, per se, digamos, van a poder cambiar la realidad educativa. Creo, como usted bien dice, digamos, que esta debilidad que tiene la clase política es, en nuestro caso miremos educación, que es lo que a mí me interesa. Nuestro sistema, nuestra dirigencia política no tiene un diagnóstico del sistema educativo, un diagnóstico real del sistema educativo. ¿Le interesa tenerlo? Uno puede pensar que hasta no le interesa tener un diagnóstico real. Uno puede creer, digamos, que al momento de asumir la función que asumen, digamos, lo primero que uno tiene que tener es un diagnóstico de situación. Y para eso usted dice, bueno, ¿quiénes son las personas que pueden ayudar a esta clase política o a la dirigencia política a poder construir un diagnóstico real del sistema educativo? El Pacto Social por la Educación, digamos, que quedó ya muy lejos y parece que quedó hace 100 años atrás, pero que está muy cercano, en su momento fue. Fue una foto. Fue la foto, terminó siendo la foto, pero muchos creíamos, digamos, que en realidad sí iba a ser, digamos, un pacto. El pacto de ayer, el pacto de hace 2, 3 días, tienen la misma intención, ¿no? De base pareciera ser que es la foto, pareciera ser, digamos, el rédito político, porque en realidad ninguno de los dos pactos apuntan, digamos, al cambio social, al consenso, al diálogo. Al consenso y al diálogo desde el disenso, porque eso es lo positivo, digamos, yo creo que en el campo de la política, de que podamos sentarnos los que pensamos diferentes y poder acordar y decir, bueno, esto es el núcleo, esta es la mirada, esta es la foto, y a partir de aquí podemos definir líneas políticas a futuro. Y esto se va a construir entre todos. Claro. Ahora, Guillermo, la academia, ¿qué le aporta a esta problemática? La academia, digamos, entendiendo en nuestros contextos más próximos, como es la universidad pública y también las universidades privadas, porque son centros de investigación, pero sobre todo yo que provengo de la universidad y de la escuela pública, digamos, puede aportar investigaciones. Yo creo que si hay algo que está faltando, digamos, es esta sinergia entre
la gestión política y las universidades, nuestra Universidad Nacional de Jujuy, que posibilite, digamos, uno ve algunas acciones, litio por ejemplo, ¿no? El gobierno ha buscado la alianza estratégica con la universidad y ha creado centros de investigación, con el CONICET, con la universidad, con otros centros, digamos, y se está trabajando en forma mancomunada porque creen de que la universidad puede aportar esa masa crítica, esos sujetos, esos investigadores que van a posibilitar que se desarrolle el conocimiento y que pueda definir la política. En educación falta eso, digamos, ¿no? De que apuesten a que la universidad puede acompañar, puede colaborar, puede, digamos, Puede opinar. Puede opinar. Y quizás Claro. no opinamos, digamos, en la misma línea, porque también eso es cierto, digamos, ¿no? De que quizás no tenemos la misma mirada, pero yo creo, digamos, que la habilidad, la capacidad de nuestra dirigencia política tiene que estar en esto de decir, bueno, ¿por qué no piensa igual que yo? ¿Desde qué lugar está pensando este docente, este investigador? ¿Cuál es la finalidad, si hablamos de educación, cuál es la finalidad educativa que yo estoy proponiendo en mi proyecto político y cuál es la finalidad educativa que está mirando la universidad, que están mirando una carrera como Ciencias de la Educación? Entonces yo creo que realizar un diagnóstico del sistema educativo es algo donde la universidad puede, digamos, comenzar a trabajar conjuntamente, ¿no? No es que la universidad se va a poner a servicio de la clase política, pero yo creo que, digamos, es un trabajo en común, un trabajo en conjunto que posibilite que en la provincia podamos definir un modelo educativo, que es lo que no tenemos. Claro, que lleguen y le digan, mire, Guillermo, a usted y a su cátedra y a la universidad y a la facultad, en definitiva, le dicen, tengo este lío, ayúdeme a salir de esto. O no sé lo que pasa y Claro. me gustaría que o nos gustaría que nos ayuden a, digamos, vislumbrar qué es lo que está pasando, digamos. La investigación es fundamental en el campo de lo académico, pero también es fundamental en el campo de lo social. La investigación está al servicio de la sociedad y tiene esa finalidad, dar respuestas al cambio social. Ahora, la educación va por un carril absolutamente distinto al que es la pobreza. No, No. no. La educación, la escuela, es un reflejo de la sociedad. Lo que pasa en la sociedad pasa en la escuela. Yo hace rato le decía, si hacemos la foto de la sociedad, en general, digamos, nosotros tenemos esta foto, aunque también tenemos cosas buenas y cosas positivas, eso también hay que hablar. Supuesto. Pero digamos, son como los aspectos nodales que hacen, digamos, que nuestra sociedad esté como temblando sus simientes, ¿no? La pobreza, la indigencia, la corrupción, y eso se incide en qué, en la deserción y el fracaso escolar, y entonces uno tiene que comenzar a mirar, bueno, ¿qué pasa en la escuela? Y en la escuela, digamos, tenemos culturas y formas escolares, nosotros decimos que son más de tinte burocrática y administrativa, que muchas veces, digamos, responden al momento político, al dirigente político, a quien gobierne y define la política, pero que en realidad la escuela está desactualizada. Nosotros decimos, la escuela está descontextuada, la escuela no está brindando. ¿La escuela o el docente? Es que es todo. Cuando nosotros decimos la escuela, estamos diciendo que tenemos docentes que están descontextuados, directores que están descontextuados, supervisores que están descontextuados, pero a la vez hay que comenzar a mirar y qué pasa. Cuando uno dice qué pasa con este docente, con este supervisor, con este director de escuela, y tiene que ver las condiciones laborales, por ejemplo. Tenemos que mirar la formación docente. No tenemos una formación docente donde se actualizan cada 4, 5 o un poco más de años los planes de estudios, pero que en realidad esos planes de estudios se actualizan en función de miradas más bien centralistas en Buenos Aires, pero que no tienen que ver con la necesidad de la formación docente, por ejemplo, en Jujuy. Claro. Entonces, en los últimos años, en las políticas educativas, lo que hicieron fue definir que la formación docente, digamos, es una política nacional y por lo tanto hay que obedecer, hay que tomar esa estructura curricular, esa malla curricular, con una visión de docente, digamos, pensado para Buenos Aires, Capital Federal, el conurbano, pero claro, nosotros tenemos una provincia de más del 70% de ruralidad, digamos, de una franja muy grande. No tenemos el conurbano bonaerense, pero tenemos zonas periurbanas en las ciudades, digamos, que... Es que eso hace a la configuración de una formación docente diferente, que responda a las necesidades de... Después tenemos que mirar la infraestructura, se han construido escuelas, pero
bueno, yo le puedo dotar a la escuela de mucha infraestructura nueva, de mucha tecnología, pero ¿qué sentido, digamos, qué sentido le va a dar el docente, el alumno, el director a esa infraestructura que yo le Claro, puedo pero acá dotar? le agrego otro detalle. Lo que se ha construido son edificios escolares y no escuelas nuevas. Sí, O sea, tenemos el edificio, pero es la misma escuela que estaba exactamente. a una cuadra antes. Porque lo que no se ha cambiado, como yo le digo, es la forma y la cultura escolar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar y es lo más difícil de cambiar? Porque es lo que hemos heredado, digamos, del siglo XIX. Entonces nosotros hemos heredado una cultura y una forma escolar, un modelo escolar que tiene más de 100 años y que no hemos podido redefinir, no hemos podido actualizar. Entonces la sociedad, digamos, avanza en la tecnología, por ejemplo, pero la escuela no puede avanzar en la tecnología. ¿No? El otro día estaba leyendo, estaba evaluando un proyecto de investigación que trata justamente de ver qué pasa en el rendimiento, en el aprendizaje, en contextos donde tenemos una educación presencial sin mediación de tecnología, en una educación presencial mediada por tecnología, en una educación, digamos, bimodal, donde tenemos educación semipresencial, diríamos, donde está la tecnología, en esto de la virtualidad sincrónica, pero con muy poca presencialidad. Y después, digamos, viene toda una educación ahora que está guiada por el metaverso, Claro, que es, tal cual. digamos, lo último, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿dónde estamos nosotros, no? O sea, en este avance de la Y quedamos tecnología, muy atrás. sí. Entonces yo le decía a mis alumnos en relación a esto, le digo, miren, yo estaba en un aula del profesorado y le digo, miren, ¿cuál es nuestro instrumento en el cual, digamos, yo me sostengo para comunicarme con ustedes? El ¿No? El pizarrón, pizarrón. ¿Qué características tiene ese pizarrón? Madera. ¿Qué utiliza el profesor para tiza? tiza. Bueno, le digo, ¿no? ¿Qué viene después? Y ellos te dicen, viene la fórmica y entonces usted estaría en la pizarra blanca y estaría con el Fibrón. bolígrafo, el bifibrón, perfecto, ¿no? ¿Y qué viene después? ¿No? Y entonces, ya claro, cada vez menos, entonces una alumna me dice, ¿y algo de una pizarra que es como digital, el cañón? Le digo, no, la pizarra digital. Claro. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después de la pizarra digital? ¿No? Que la pizarra digital no es la última novedad, la pizarra digital tiene más de 25 años, digamos, en el mundo. Eh, pero acá en Jujuy no tenemos pizarra digital. Eh, y Pero los entonces chicos saben que existe. los chicos saben que existe. Hasta ahí llega. Esto del Claro. metaverso para ellos es, digamos, aún algo que no ha llegado, digamos. Entonces yo les digo, viene algo más. No, no es la pizarra digital lo último, la interacción que los docentes podemos tener a partir, digamos, de estas pizarras digitales o a partir, digamos, de lo que es la educación híbrida, es una realidad, es una posibilidad que no requiere mucha inversión, ¿no? No es que es la gran inversión. Bueno, lo último es el metaverso, es decir, bueno, esta Claro. educación virtual, ¿no? Y esto de que el profesor, le digo, pueda estar en el medio con una realidad virtual y ustedes pueden estar, y entonces si queremos conocer el mundo, tenemos en el medio la ciudad y podemos mover y podemos Exactamente. subir, le digo, bueno, ¿ustedes se imaginan cómo, le digo, sería aprender, le digo, con esas herramientas tecnológicas? Bueno, así estamos, Andrés, de distantes en el mundo. Y le agrego otro más, Guillermo. Yo no sé hasta qué punto hoy sirve que el docente le cuente a los chicos lo que ya está escrito, lo que está en el libro. Lo que está en el libro está en el libro, está escrito y está al alcance, hoy está al alcance de cualquiera. Y cambiar ese rol del docente para que el docente sea realmente un motivador, o el docente el que genere el espíritu crítico, el que les enseñe a los chicos a no conformarse con lo que le dicen, sino investigar y tener su propio pensamiento. Me parece que hasta eso ha cambiado en el mundo de hoy. Eso requiere, como, digamos, como una definición de política educativa que tiene que ver con construir modelos situados de la formación docente. Construir modelos situados y cambiar modelos que avancen hacia la profesionalización docente requiere que comencemos a preguntarnos en este Jujuy Claro. del siglo XXI, por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestro modelo de formación docente? ¿Qué docentes tenemos que formar de acá a 20, 30 o 40 años, que es, digamos, el tiempo en que los docentes transitamos por el sistema educativo? ¿Cuál es el modelo de ingreso a la docencia, digamos? Yo
veo que los gremios docentes, la dirigencia discute si la grilla se tiene que actualizar, si la grilla tiene que tener un punto más, un punto menos. Es un modelo, digamos, que ha muerto en el mundo y que ya el mundo no discute la grilla, porque no hay grilla que aguante, no hay una grilla docente que posibilite, digamos, seleccionar al mejor docente que el aula necesita, al mejor docente que la escuela necesita y sobre todo al mejor docente para ese grupo de estudiantes. Y ahí también tenemos que discutir los modelos de cómo vamos a formar a los directores y supervisores de estas escuelas del siglo XXI. Tal cual. Si van a ser meros administradores del poder político, de la política educativa, o realmente van a ser, digamos, sujetos profesionales, responsables, innovadores del cambio en las instituciones educativas y que van a construir verdaderos proyectos educativos en sus escuelas. Guillermo, soñemos un poquito, ¿no? Y que mañana viernes resulta ser de que aparece a nivel nacional y a nivel provincial una decisión política en materia de educación que sea la adecuada, la correcta, la que necesitamos. Seamos generosos. ¿Cuántos años nos va a llevar salir de esto? Décadas, no años. Décadas. Décadas. Porque estamos hablando, digamos, de un cambio cultural. No estamos hablando simplemente de medidas que yo hoy las tomo e inciden automáticamente, digamos, como un botón que aprieto y eso pone en marcha todo un engranaje. No, yo puedo tener un botón que puede ser la decisión política y que para mí la clave está, digamos, en otorgar la autonomía a las instituciones educativas, porque eso hace a la construcción de la profesionalidad de quienes estamos en el sistema educativo. ¿No? La autonomía universitaria fue fundamental, ¿no? Fue fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la universidad. Y la autonomía también es necesaria en las instituciones educativas. Cuando yo le decía hace rato que el modelo de formación y la profesionalización de los docentes, de los directores y de los supervisores tiene que ver con la autonomía. Pero eso no va en contraparte, digamos, de la decisión política. Bueno, pero en el caso de las escuelas, los colegios, inclusive hasta los mismos profesorados, cuando se empieza a hablar de autonomía y que sea la comunidad educativa que elija quiénes son las personas que van a conducir, se mete la política. Y creen que las escuelas son unidades básicas, son subcomité o lo que fuera, y no logran diferenciar que no son ninguna cosa de esa, que son escuelas. Y ahí es cuando yo les digo que nos va a llevar décadas. Porque el cambio social hace esto. Nosotros tenemos un mal de males, que les decía yo hace rato, que es la corrupción social, la corrupción política. Y que, como usted bien dice, al momento que yo les digo a ustedes y comienza, ¿qué es lo que nos pasa a los institutos de educación superior en la provincia? Ya tenemos 2 institutos que están desde hace más de 6, 7 años intervenidos y que no pueden elegir sus autoridades, porque lo que está en el medio es la política partidaria, digamos, claro, ¿no? Quien responde a un partido, quien responde al otro partido, y también en cierta forma, digamos, digamos, ser, digamos, personas que no pensamos en la institución, sino que pienso en lo chiquitito. Sí. En lo chiquitito. Importo yo, y entonces no me importa si la institución está hace 7, 8, 10 años intervenida, mientras y el funcionario de turno esté contento, está todo bien. Y porque al gobierno, digamos, en cierta forma, uno dice, pero ¿por qué el gobierno, digamos, hace de que 2 instituciones grandes de la provincia hace más de 6 años estén intervenidas? Bueno, una hace 6 y la otra hace 1. Y no se define esa intervención. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿a quién le conviene instituciones intervenidas? Entonces yo le decía hace rato de que esto de comenzar a pensar políticas educativas inclusivas requiere, por ejemplo, que las políticas se definan, pero se definen, digamos, con proyectos situados en territorio, comunidad y escuela, fortalecer, digamos, la inversión. Andrés, en los últimos años se ha invertido mucho en educación. Se invirtió, pero se invirtió mal. Mal, claro. O bien, digamos, se sobrefacturó y entonces un banco que costaba 100 pesos terminó valiendo 1.000 pesos. Pero lo perjudicamos al chico. Obviamente. Y entonces hoy tenemos un IES número 5 en la provincia de Jujuy que no puede abrir sus puertas porque no puede comprar 1.000 sillas y 1.000 bancos. Entonces el edificio está terminado, hermoso, y los alumnos y docentes estamos esperando ingresar a ese edificio, digamos, y no podemos ingresar porque no tenemos bancos y sillas. Guillermo, en La Puna hay escuelas nuevitas, 0 kilómetros, cerrada porque no hay alumnos. No hay alumnos. Planificación educativa, planificación territorial. Nada. Es 0. Gracias, Guillermo, por haber nada, venido. muchas gracias. Un placer.
A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me parece que fue un programa que nos ayudó a abrir la cabeza y a entender un poco más qué es lo que está pasando con la educación en la Argentina y en la provincia de Jujuy. Es un tema que no lo vamos a abandonar, vamos a seguir trabajando. Me preocupa, si mañana se aprieta el botón rojo y se empiezan a hacer las cosas bien, tenemos décadas para salir de la situación en la que estamos hoy. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana y ahora por favor quédese que ya viene Palpala hoy.